de aire, se nos vino romántico, se nos vino con Romeo y Julieta, ¿no? Un clásico de William Shakespeare. En algún momento nos va a tener que comentar qué anda leyendo en el colectivo, en la línea 39 que nos lleva y nos trae aquí de Radiográfica. Nehuen, la competencia oficial comienza el 25 de enero y ya tenemos luego una fecha entre semana, para el miércoles 29. Hacer un calendario del primer torneo bastante, pero bastante intenso. Sí, igual tengo para decirte que tal vez arranque primero la Copa Argentina. Bueno, mirá. La semana previa, Boca pidió adelantar su partido con Argentino de Montemaíz, pero como es una decisión también de la competencia, se tendría que adelantar el campeón, el de Central Córdoba de Santiago del Estero, que siempre da inicio a esta competencia. Así que veremos cuándo es realmente que arranque oficialmente el fútbol argentino. Pero en estos días ya vamos a tener el cronograma oficial de la Copa Río de la Plata, de los amistosos contra selecciones internacionales que vuelven, equipos brasileños que hacen pretemporada en Argentina y tienen amistosos. Veremos. Mire usted. Sí, de todo un poco. Lo que es esta nueva modernidad. Nos vamos a meter de lleno en la historia y tenemos aquí en el Patrick Rice a uno de los grandes que han investigado la historia del fútbol argentino como pocos. Hoy nos visita el querido Jorge Iwansuk, autor de un libro absolutamente necesario, como es Historia del Fútbol Amateur en la Argentina, un libro que apareció por el año 1992, si mal no recuerdo, y desde ese momento se ha convertido en una especie de santo y seña de la literatura deportiva argentina. Hay una nueva versión que salió en 2022, yo la recomiendo enfáticamente, porque a la estadística, que fue el nudo de aquella primera edición, que era explorar lo inexplorado, Jorge le sumó más cuerpo, le sumó historia, le sumó texto, le sumó un poco de carnadura. Jorge, querido, bienvenido a Vila Cancha. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Aquí estoy con ustedes. Una alegría enorme que estés acá, Jorge. Gracias. Lo mismo para mí de compartir este rato. Y sabemos que estás detrás de una nueva obra más integral del fútbol argentino. Algo así, algo de eso hay. No digamos nada. Cuando esté, la presentás aquí en Abrir la Cancha. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Dale. Ojalá sea pronto. Ojalá sea pronto. Ojalá sea muy pronto. Jorge, hoy te quiero llevar por otro lado. A ver, ¿a dónde vamos? Nos vamos a meter en la vida y obra del Club Atlético Independiente. Y vos algo sabés de los Diablos Rojos de Avellaneda, ¿no? Sí, un poquito sí. Un poquito sabés, ¿no? Ayer oficialmente Independiente cumplió 120 años de vida. Ni más ni menos. Ahora, Independiente tiene un derrotero en su primera etapa institucional poco conocida y muy interesante. Porque tal vez la historia de Independiente comienza a tomar carnadura en los años 20 del siglo pasado, con aquella mítica delantera, los Diablos Rojos de Avellaneda, que le hicieron los 4 goles al Barcelona, el Independiente de Dico, de la Mata, de tantos gigantes en los años 30, y luego, claro, ese Independiente copero de los 60, 70, 80, y bueno, luego algunas buenas expresiones o grandes expresiones de lo que fue Independiente, pero poco se sabe de aquel primer Independiente, desde su fundación oficial, vos nos dirás cómo es el asunto, y de cómo un club que no nació en Avellaneda pudo tomar tanto arraigo con una ciudad. ¿Por dónde comenzamos con esta fascinante historia del Club Atlético Independiente? Independiente es un club de origen porteño y desarrollo bonaerense. Estuvo 2 años en la capital y se radicó en Avellaneda. Y bueno, en realidad la fecha oficial es 1 de enero, pero la primera fundación, la primera reunión que se hicieron los muchachos fue del 4 de agosto de 1904. Bueno, como todo el origen de los fútbol, de los clubes de aquellos años, era el deseo de poder jugar al fútbol.
era muy normal que cada gran empresa o gran tienda, antes no había supermercados como hoy en día, pero había grandes tiendas, y estos muchachos, los originales, trabajaban en la tienda La Ciudad de Londres, que está en un edificio en la calle Perú, entre Avenida de Mayo e Hipólito Yrigoyen. Donde está la legislatura. En la manzana siguiente. Claro. Entonces, como siempre, los muchachos más grandes, que en aquella época formaban mucha distancia con las generaciones más chicas, no era como ahora que era una relación más amistosa, sino que en el equipo de la tienda los más grandes no dejaban jugar a los más chicos. Y en julio había llegado el Southampton de Inglaterra, en 1904, y había creado una revolución en el ambiente de poder jugar al fútbol. Entonces estos muchachos se reunieron en un bar de enfrente, donde está la legislatura hoy en día, y dijeron, vamos a formar un club. ¿Y cómo nos vamos a llamar? Y bueno, hasta que Carlos de Giorgi dijo, nosotros vamos a ser independientes. Y ahí, ese es el origen, Independiente. Así que como eran todos chicos de 14 a 17 años... Unos pibes. Todos. Es bueno señalar esto, unas criaturas. Totalmente criaturas. Y eran precisamente los que no podían jugar con los muchachos más grandes. Los que somos independientes. Exactamente. Claro. Entonces, en esa reunión del 4 de agosto dijeron, vamos a formar un equipo, le dieron nombre, pero como hay que determinó que crear un reglamento interno, hay que sentar las bases, dijeron, bueno, vamos a buscar los muchachos más grandes, que tienen más experiencia, y fijemos la fecha del 1 de enero para hacer una asamblea. Así que ese fue el nacimiento de Independiente. Buscaron a hermanos mayores que trabajaban en la tienda Avelino Cabezas, que estaba en lo que es hoy Sarmiento al 500, en otra gran tienda, o sea, otro gran supermercado de los de hoy. Y bueno, fijaron las bases y no se pudo hacer esa reunión en 1 de enero porque hubo una revolución justo en ese momento. Entonces, si bien empezaron a jugar partidos, la primera asamblea oficial fue el 25 de marzo de 1905, donde retroactivamente confirman la fecha del 1 de enero. Bueno, para sumar un dato, es el segundo alzamiento radical. El primero fue la Revolución del Parque en 1890, el segundo en aquel 1905, al gobierno de Manuel Quintana. Hay un dato que yo no sé si es cierto o no, pero hoy Independiente es un club enorme, glorioso, gigantesco, uno de los grandes del fútbol mundial, no solamente de la Argentina. Atlanta es uno de los clubes tradicionales de nuestro país y de la ciudad de Buenos Aires. ¿Es cierto que los fundadores de Atlanta estuvieron muy cerca de los fundadores de Independiente en la idea de un club común? Sí, así es efectivamente. Es más, los muchachos de Independiente, estos jovencitos, como lo de Atlanta estaba un poco más avanzado, dijeron, ¿y si nos unimos a Atlanta? No, nosotros tenemos que ser independientes. Independientes. Exactamente. Atlanta, si mal no recuerdo, es del 12 de octubre de 1904. Claro. Están todos ahí, claro. Y es la época, era el furor, porque se le había empezado a dar mucha importancia al fútbol. Los diarios, los periódicos de la época empezaron a publicar muchas notas sobre los futbolistas, pero aparte empezaron a llegar equipos profesionales ingleses. Y el primero fue Southampton en 1904, con lo cual el fervor popular era impresionante. No te olvides de que era el deporte más barato de jugar, muy simple, de reglas conocidas, era muy gustoso de jugar al fútbol. Absolutamente democrático. Totalmente. Juegan todos. Totalmente. Si vos tenés idea, o recordás, mejor dicho, en aquella época había 5 millones de habitantes en Buenos Aires, de los cuales 4 vivían en el interior, solo 1 en Buenos Aires. Y bueno, era un crisol de raza, porque había italianos, franceses, de Europa del Este. O sea, hubo mucha gente
que se prendió al gustito popular del fútbol. Bien, Independiente formalmente entonces se funda aquel complejo 1 de enero del año 1905, aunque su génesis es el 4 de agosto de 1904. ¿Y cómo es el derrotero del club? Porque imagino yo que todavía no estaba en la mente Avellaneda. No, para nada. Independiente se inscribe, mejor dicho, empieza a jugar en enero de 1905 en un terreno que alquila en la Plaza Irlanda, ahí en Donata Álvarez y Gaona. Alquila un terreno, juega un partido, después se tiene que mudar y se muda a Boyacá y Camarones, y ahí también juega unos pocos partidos y se muda a Donato Álvarez y Avenida San Martín. Y bueno, la idea de todos esos equipos era inscribirse en la liga. Entonces recién en 1906 alquila los terrenos del Colegio Nacional Oeste, que está ahí en Tagle y Libertador, donde después va la cancha de River, y se inscriben, pagan la cuota, tienen vestuario, pero cuando viene la inspección les falta pasto. Entonces se quedaron afuera, no pudieron participar. Independiente estuvo en sus albores, donde River estuvo entre 1923 y 1937. Ahí estaba el Colegio Nacional Oeste. ¡Qué bárbaro! ¡Qué impresionante! Sí, eso fue un lugar muy utilizado. Sobre todo porque tengamos en cuenta de lo que era a principios del siglo pasado, Buenos Aires era La Boca, Barracas, la avenida Callao, el barrio norte, un poquito más allá de Palermo, y había muchos terrenos, muchos campitos para poder jugar al fútbol. Bueno, era muy despoblado todo. Bien sabemos quienes hemos trabajado la historia que cuando vemos un mapa del catastro de Buenos Aires de aquellos días, había un gran baldío. Buenos Aires parecía un gran baldío, es una realidad. ¿Y en qué momento Independiente comienza a mirar hacia el sur, hacia Barracas al sur? Bueno, el gran golpe de esa inscripción fallida de 1906 provoca de que muchos de los socios, porque ¿cómo era la cantidad de socios? Se formaba un equipo, eran 15. Si el equipo empezaba a ganar, otros 15 había que hacer un segundo equipo. Bueno, Independiente tuvo varios equipos, pero con esto de no poder participar de la liga, muchos socios se fueron, dejaron de ser socios, se fueron a otros equipos. Independiente vuelve a un terreno aproximadamente en Avenida San Martín y Juan B. Justo, y claro, no era lo que querían. Entonces dijeron, bueno, algo tenemos que hacer. Y a principios de 1907 deciden cruzar el Riachuelo y consiguen un predio en la calle Manuel Ocantos al 500. Manuel Ocantos es yendo hacia el sur después del puente de la Crucecita, 5 cuadras hacia el lado del río, y ahí instalan su primera cancha en Avellaneda, donde ya estaba Racing. Racing ya había ganado su lugar, Independiente era el nuevo, el visitante. Así que recién en 1907 se inscriben, ahora sí la cancha tiene pasto, con 2 equipos en los torneos de la liga. Y es el encuentro con Racing. ¿Nace como clásico o el clásico se va forjando? El clásico se va forjando con el tiempo, porque había mucha diferencia. Mucha diferencia porque uno era el nuevo que no conocía a nadie y el otro era popular. Vos no te olvides que cuando se hacían los partidos en aquel entonces, había mucha gente que, si bien no jugaba, iba a presenciarlos. Entonces, mucha gente se volcaba a ver esos partidos. Entonces, Independiente se anota en segunda liga y en tercera liga. Y en tercera liga le toca la zona con Racing. El rival de la zona, digamos, todavía no era clásico. Y hubo muchas leyendas alusivas que decían Racing 40, Independiente 0. Esto viene a consecuencia de que el primero o el segundo partido, Independiente juega con Atlanta en la misma división, que sería una tercera división, y pierde 21-1, porque el arquero
ese día, no sé si tuvo fiebre, se asustó, ¿qué pasó? Y pusieron un arquero que evidentemente poco conocía el puesto y le faltaban las manos. Entonces, después de ese 21-1, Racing, que ya estaba afincado, pusieron una leyenda, Racing 40, Independiente 0. Y bueno, en ese primer enfrentamiento, empieza ganando Independiente 2-0 en el primer tiempo, se lo empata Racing en el segundo y se lo gana Independiente sobre el final. Eso produjo un quiebre, y como siempre, la gente se inclina por el más débil, e Independiente en ese momento era el más débil. Entonces, muchos que hinchaban por Racing empezaron a hinchar por Independiente, y con el tiempo, jugadores de Racing se pasan a jugar en Independiente. Ahora, hay algo interesante, muy interesante de esta cuestión entre Racing e Independiente, Independiente y Racing, que a mí me llama poderosamente la atención, porque Racing es Avellaneda. Racing es la élite de Avellaneda también, y esto hay que señalarlo. Racing era la clase más pudiente de Avellaneda, Independiente viene de afuera, Independiente viene, como bien señalás, Jorge, buscando un terrenito para poder afiliarse a la liga. Ahora, en relativamente poco tiempo, Independiente va a generar, en términos societarios en Avellaneda, una empatía notable. Sí. Y debiera ser un motivo de análisis. Es que Independiente es como un club más popular en Avellaneda. Entonces la gente, por ese partido, yo creo que fue muy importante, donde se empiezan a ir de Racing y empiezan a venir Independiente. Hay muchos jugadores de Racing, de aquel 3-2 de derrota para Racing, que años más tarde pasan a jugar Independiente. Entonces se forma esa pica e Independiente pasa a ser un club más bien popular. El crecimiento se da a través de los años. No te olvides que estos eran los principios. No había tanta actividad deportiva. Al principio era fútbol. Hasta que allá por 1911 Independiente decide mudarse de esa cancha de Manuel Ocantos al 500 y se va a Avenida Mitre al 1700. Crucecita. Pasando Crucecita. Y el lugar hoy en día, bueno, en aquella época se llamaba Villa Independiente. Entonces hace una cancha muy importante. Villa Independiente por el club. Villa Independiente precisamente claro, por el club. Una vez que el club se asienta allí, la propia barriada lo asume el barrio con el nombre propio. Sí, incluso dicen que algunas escrituras los escribanos aclaraban en partido de Avellaneda, pero en Villa Independiente. Así que toma una gran popularidad porque el terreno, tenía terreno aparte de la cancha, pudo poner una cancha auxiliar y ya pudo poner stand de tiro y ya se muda la secretaría en 1910 a Avellaneda y empiezan las actividades sociales. Las actividades sociales eran los juegos de salón, las reuniones, algún acto de música, alguna obra de teatro. Eso eran los principios de los clubes. Entonces, cuando empiezan la mayor cantidad de deportes, empiezan también a hacerse socios para poder practicar. No te olvides que no había muchas countries y clubes y espectáculos como hoy en día. Sí, era el club de barrio. Es interesantísimo. O sea que yo tengo una teoría en relación con el crecimiento de Independiente. Yo vuelvo a señalar, a mí me parece fascinante cómo Independiente le pudo, no sé si doblar la muñeca, pero le pudo competir y en caso superar a Racing. Vuelvo a decir, Racing que es una élite, o era una élite en sus dirigentes, en su concepción institucional, y creo que tuvo que ver mucho con la inmigración de Avellaneda de aquellos días, una Avellaneda fabril, una Avellaneda donde tenías los frigoríficos, donde tenías las hilanderías, donde tenías una inmigración sobre todo gallega que era inmensa en aquellos días. Española, pero sobre todo gallega, y tal vez ciertas cuestiones de carácter social, político, modo, forma, no caían muy bien en la Avellaneda albiceleste, y que Independiente agrupó todo eso. Bueno, Racing fue un club conservador. Sí, está claro eso. Barceló era de Racing. Y vos fíjate que a través de la historia los grandes presidentes de Racing vivían en Capital,
no eran de Avellaneda. En cambio, los de Independiente eran dirigentes de Avellaneda y caminaban por Avenida Mitre. Eso fue muy común. Los dirigentes de Independiente siempre fueron de Avellaneda y los de Racing no. Por eso hoy en día Avellaneda es Independiente y los socios hinchas de Racing están en Capital. Ese es el vuelco que le dio. Pero aparte, porque los frigoríficos, por ejemplo, la Negra, la Blanca, fueron muy importantes. Y en uno de esos frigoríficos trabajaba Pedro Canaveri, que fue un presidente de Independiente, que acompañó el crecimiento de la institución y fue el que dijo: nosotros tenemos que tener un campo de deportes propio más grande que el alquilado. Y entonces recién en 1926, cuando la masa societaria va creciendo y ya hay más deportes, compra los terrenos actuales en un lugar que se llamaba el Pantano de Oaco, donde está la cancha Independiente hoy en día. Se llamaba el Pantano de Oaco, porque era un pantano. Hubo que rellenarlo continuamente con tierra para dejar una base sólida, porque era un terreno anegadizo, inundable. Y lograron estabilizar el terreno y bueno, después tan fuerte era el crecimiento y las ideas de la época que dijeron, bueno, ahora tenemos que hacer una cancha. ¿De qué la vamos a hacer? Todas son de tablones. No, vamos a hacerla de cemento. Sobre todo porque Independiente venía de un incendio en la vieja cancha de Crucecita. En la vieja cancha de Crucecita, en el año 22, se quemó una tribuna, la tribuna principal, la que tenía el techito, y bueno, la repararon rápidamente. Y todo el crecimiento de Independiente en aquellos años era esfuerzo de los socios, bonos patrimoniales, empréstitos. Se pedía muy poco crédito. Y en muchos casos del crecimiento, los dirigentes avalaron con su propio patrimonio los créditos que se pedían. Otras épocas totalmente distintas a las de hoy, ¿no? Sí, uno piensa que estaba todo por hacerse en aquellos días. Un Independiente ya asentado en Avellaneda, hace un siglo atrás, y comienzan los éxitos deportivos de Independiente. Sí. En 1922, bueno, le faltaba ganar un campeonato, Claro, y en 1922 logra el primer torneo, después en el 26 lo repite en forma invicta, con esa delantera Canaveri, Lalín, Rabachino, Giovanni y Orsi, que fue una maravilla. A ver, ayúdame, Jorge. ¿Fue la primera delantera del fútbol argentino que se la conoció de memoria? Sí, porque Racing tuvo una muy buena delantera allá por el 13-14, pero duró muy poco tiempo, se desintegró, esos que formaban Perinetti, Marco Vecchio, Ovaco, pero duró poco tiempo. Pero esta de Independiente sí permaneció varios años. Y termina en aquel 4-1 al Barcelona. Bueno, la cancha se inaugura el 4 de marzo del 28 y viene el Barcelona con Samitier. Y bueno, perdió 4-1 con Independiente. Y ahí nace aquello de los Diablos Rojos de Avellaneda. Si leyendo te das cuenta que ya en el año 10 sí, las publicaciones de la época hablan del virtuosismo del dribbling de los jugadores de Independiente. Parece que eso ya era así. Independiente se caracterizaba por tener todos jugadores de inferiores. Mirá. Todos Qué jugadores. bien que le vendría hoy. Oh, Dios mío. Bueno, acá la política es exactamente en contra de lo que debiera ser. Así que eran todos jugadores después empezaron a traer jugadores de afuera los necesarios, pero la política inicial era los jugadores tienen que ser del club. Y otro dato de Independiente, de ese Independiente fundacional, podríamos decir, ¿no? Yo creo que Independiente, como todos los clubes, tienen etapas. Tiene que ver con algo que señalaste, y me parece muy importante, que es el profundo rol social de Independiente. Totalmente. Independiente era una institución, yo creo que Independiente sigue siendo, y lo va a ser, un gigante del deporte de la Argentina, porque es una institución que tiene 100.000 socios. Y contra eso hay que sacarse el sombrero. Pero Independiente siempre tuvo, desde sus albores, una
idea de crecimiento más allá del fútbol, que siempre le atrajo una masa societaria notable al club. Sí, sí, Independiente inaugura en Avellaneda en 1935, bajo la presidencia de Carlos Botaro, la sede, que era un orgullo de la época, porque era el edificio más alto de Avellaneda, todo a nuevo, pileta de natación climatizada, fue un lujo lo de Independiente en aquella época. O sea, era muy social, porque tenía muchas actividades, y con el boom de esa espectacular sede que llega hasta nuestros días, declarado monumento histórico en Avellaneda, reúne cada vez mayor cantidad de gente. Entonces empiezan otro tipo de actividades, empieza el ciclismo, empieza el atletismo. A ver, ayúdame, ¿es cierto que la pista de ciclismo de Independiente era de baldosas y estaba alrededor de la tribuna? Exactamente. Yo no lo puedo creer, uno lo piensa y dice, es increíble. Y sí, porque yo no llegué a conocer esa cancha, pero tenía un veredón como la cancha del viejo gasómetro, que era circular, vos podías ir por todos lados, y era de baldosa, y ahí empezaron las carreras de ciclismo. Era toda embaldosada, y ahí se empezaron las primeras carreras de ciclismo. Y tenía lo que después terminó siendo la playa de estacionamiento con los años en el estadio. Ahí tuvo una cancha auxiliar y ahí se hicieron numerosa cantidad de deportes. Y es interesante también cómo varios deportistas de Independiente, sacando fútbol profesional, trascendieron. Sí. Ahora se me viene a la mente Noemí Simoneto, medalla de plata en atletismo, Londres 1948. Un ejemplo entre tantísimos. Osvaldo Suárez, Suárez, ganador claro. de la San Silvestre, Domingo Abaizón, pero cantidades de Qué, atletas. qué tristeza que tal vez hoy las instituciones no tengan presente estas cosas. Estos datos, es muy importante. Bueno, hay otra gente que dirige. Vos dijiste 100.000 socios, yo creo que tiene 150.000 socios Independientes. Sí, puede ser, sí. Pero es que el rol social de los clubes ha cambiado muchísimo, por eso se da hoy en día el tratamiento de las SAD. ¿Qué hacemos? ¿SAD sí o SAD no? Porque antes el club social era lo único que había. Yo creo que hay un quiebre allá por el 76 con la aparición de Vilas, donde el fútbol deja de ser el único deporte. Empieza a haber gente que empieza a jugar al tenis. La llegada de Reutemann se dedica al automovilismo, se empieza a abrir el abanico, empiezan a haber countries, quintas, la gente se empieza a abrir y ya no es tan popular porque ya no hay tantos baldíos para jugar. Vos fíjate la innumerable cantidad de clubes de barrio que había, cómo fueron desapareciendo con el tiempo, absorbidos por los más grandes, Sí. y fueron desapareciendo. Sí. La función social de los clubes. No te olvides que durante la década de los 50 y de los 60 había los famosos 7 bailes, 7 de carnaval. Entonces, Racing, Independiente, San Lorenzo, Comunicaciones, era impresionante la cantidad de gente que iba a bailar en carnaval a esos lugares. Pues, muchas parejas se formaron. Sí, no, ahí. claro, sí, claro. Es más, los clubes tenían competencias, a ver qué artista estelar convocaban, contrataban, mejor dicho, para cada carnaval. Yo creo, y no me quiero ir mucho del tema Independiente, yo creo que más allá de la pluralidad deportiva, que es cierto, hay otras cuestiones, ¿no? Que tiene que ver con entender el deporte como entretenimiento y espectáculo, y no la práctica en sí. Vos me comentaste muchas veces, Jorge, que para vos la historia del fútbol tiene un mojón, que es la ley Bosman. Sí, A partir de 1995, que es en definitiva la ley que le permite al mercado europeo y al mercado global romper fronteras y a partir de allí hacer descalabros en el marco de la compra-venta de jugadores. Yo creo que ahí tenemos que el tema de los clubes funcionan, están ahí, y los clubes de fútbol, por decirlo de alguna manera, tienen una complejidad, y la complejidad es que hoy
los hinchas son socios, pero a veces no comprenden la dimensión del club y lo que ven es el fútbol. Es una visión que tengo, ¿eh? No, eso es claramente de la llegada de lo que yo denomino superprofesionalismo. Lo único que interesa es ganar. ¿Cómo? Como sea, no importa, con el referí, de cualquier forma. El espíritu deportivo ha dado paso al negocio excesivo. Te llevo para atrás y no te quiero traer a la realidad porque te vas a poner a llorar. ¿Por qué Independiente tuvo una escuela de dirigentes? Bueno, siempre te dije que los dirigentes, o sea, te había dicho que los dirigentes de Independiente eran de Avellaneda. Y bueno, eso se fue perdiendo un poco. Independiente entró en una caída, digamos, de mediados de los 90. Empezó una caída vertical y aquellos dirigentes que eran por amor al club dejaron de hacer por amor al club. Bueno, Siempre no, hay una referencia independiente, vos me dirás, que es la de Pedro Iso. sí, bueno, ese fue de los más grandes. O sea, Pedro Iso ponía plata en Independiente. No era que sacaba. Un detalle, el otro día estaba haciendo una nota sobre los 40 años de Independiente campeón intercontinental en Tokio. E Independiente llevó 16 jugadores a Japón. O sea, ¿qué quiero decir con esto? No llevó un suplente más. Porque se había que llevar un jugador más. Lo tenía que pagar el club. Iso decía, no estamos para pagar un jugador más. Eran otras épocas. Era otra época. En las concentraciones, cuando venían los dirigentes de visita, se pagaban la cuenta. Era muy distinto lo que pasaba en Independiente. Cambió la mentalidad de la gente, cambió el dirigente, cambió la sociedad, cambió todo. Cambió todo. Por eso yo creo que del año 95 para acá es el gran quiebre. Empieza en el año 95. Sí, me das pie con un dato, ¿no? Yo siempre digo que el año 95 es muy particular para el fútbol argentino. Y cuando me invitan a dar charlas y se quedan mirando y digo, me preguntan por qué, ¿no? Siempre les digo que un domingo Clarín vendió 1.300.000 ejemplares. Y le pregunto, ¿qué pasó que vendió 1.300.000 ejemplares? ¿Quién murió? ¿Qué pasó? Y digo, fue el domingo que surgió el Gran DT. Claro. Y nunca Clarín vendió tantos diarios como aquel, creo que 13 de febrero del año 1995, si mal no recuerdo. Pero volviendo a este hilito conductor, ¿no? Que es apasionante, que es el génesis de Independiente, ¿no? ¿Independiente era el club de los gallegos, era el club de los españoles? ¿O es un mito? Es un mito que se instaló en algún momento. Yo, averiguando, me han dicho que no había tanto gallego en Independiente. Era la costumbre que traían los gallegos ahorrativa. ¿Qué era lo que hacía Independiente? Ahorraba al máximo para poder invertir y crecer. De ahí venía el asunto. Claro, yo creo que los gallegos fueron San Lorenzo, con el Vasco Zubieta, Lángara. Muchos vascos se hicieron de San Lorenzo. Yo creo que es un mito. Yo, según vi, no es que los gallegos eran todos gallegos en Independiente, sino que era el dicho popular, ahorran como gallegos. La mentalidad del inmigrante. Claro, viene de ahí el asunto. Está bueno, ¿no? Para ir despejando algunas dudas. Ahora, todo ese andamiaje que a Independiente le costó medio siglo, uno imagina que fue la base institucional para pegar un salto que fue el Independiente copero de los 60 y 70. Bueno, hay un crecimiento, no terminamos con el crecimiento institucional. Independiente tuvo una sede en Capital. En Flores, ¿no? Primero tuvo una alquilada en la avenida Córdoba, donde hoy casualmente está el Sanatorio Güemes. Mirá. Ahí estuvo la sede de Independiente de Capital, la primera. Dejaron de alquilar esa y consiguieron una en Rivadavia, donde después abren la calle Pumacagua. Tienen que irse enfrente, compran ese terreno, después terminan vendiéndolo entre gallos y medianoche por una urgencia económica, y después compran la sede de Boyacá, si mal no recuerdo, allá por el 90 y pico, 94 me parece. Eso es uno. Independiente tiene un camping en Quilmes. Independiente tiene el terreno de atrás de la cancha, mejor dicho, siguiendo por Alsina, atrás del puente está el complejo de tenis. Independiente tiene en Wilde
un campo donde tiene pileta de natación, quincho, lugares para asados, y después termina siendo lo de Villadomínico. Villadomínico Independiente se lo dan en concesión por 10 o 20 años, porque era un relleno del SEAMSE. Y después termina Villadomínico, lo consigue el ex presidente de Camioneros. Independiente logra asentar su base ahí. E Independiente modifica la cancha después. Y Independiente tenía un terreno que no se sabe bien cómo es en el kilómetro 51 de la Ruta 2. O sea, Independiente fue crecimiento continuo por todos lados. Me debo estar olvidando de alguna otra sede. Pero siempre fue esfuerzo para el socio, para el socio, para el socio. Entonces, eso fue lo que trajo el gran crecimiento de Independiente. La gran cantidad de socios. Independiente cuando vende a Grillo, en el 57, 58, ¿qué hace con la plata de Grillo? Hace la pileta olímpica, que está atrás de la tribuna, lo que era la techada. O sea, siempre fue inversión para crecimiento. Eso fue Independiente de toda la vida. Y la época de las copas vino después. O sea, por eso Independiente era el orgullo nacional, lo sigue siendo. O sea, ya queda más como un mote que como un orgullo en sí, porque Hay que reverdecer los laureles. Y faltan algunos títulos que algún día llegarán, pero Independiente es muy grande. O sea, Independiente hoy en día no se puede comparar superprofesionalismo ni con River ni con Boca, y con Racing en este momento está pasando por un momento excepcional. Racing ha sido muy bien manejado en los últimos años. Ha dedicado, yo digo siempre, ¿a qué te dedicas? Al fútbol. Fabricás jugadores. Lo que pasa es que, sí, en un club, lo que pasa es que los jugadores de inferior no son mucho negocio. Qué raro, me quedé pensando en algo, ¿no? Ya que estábamos hablando de los gallegos y esta fama de los amarretes, ¿no? Racing tuvo un presidente con características que tal vez eran más propias del viejo Independiente. Hablo de Víctor Blanco. Bueno, Víctor Blanco es el ejemplo. Yo no entiendo, honestamente, no entiendo al hincha de Racing que ha querido cambiar de Víctor Blanco. Y Víctor Blanco, no sé de qué se le queja el hincha de Racing. Lo estoy viendo de la vereda de enfrente, no, claro, obviamente. Claro. Pero les ha hecho todo bien, los ha sacado campeones, han ganado un título internacional, venden jugadores por millones de dólares, ha trabajado las inferiores, ha sacado, es una máquina de sacar jugadores. No entiendo el cambio que han hecho. Veremos con el tiempo a ver qué es lo que sucede, ¿no? Che, se nos pasó volando esta segunda hora junto a Jorge Iguanzú, que la verdad es un placer tenerlo. Siempre digo que Jorge fue una de las personas que a mí me permitió, sin conocerlo y hace 30 años, enamorarme aún más por la historia del fútbol argentino. Entonces tenerlo, Jorge, aquí para mí es un placer inmenso, grandote, enorme, y te lo agradezco públicamente. Te lo dije personalmente muchas veces. Y vaya que te enamoraste del fútbol, ¿eh? Uf, y sigo, e insisto lo todavía. Lo seguí demostrando. Insistimos los dos, Jorge. Che, ¿no te quedó nada picando por ahí? Simplemente escuchar. A esta gente hay que escucharlo. Y después, cuando vaya digiriendo todo, el próximo encuentro, ahí le vas a dar el palazo. Me pregunta. Sí. Bien. Hay que saber escuchar. Te está macerando, en verdad, ¿eh? ¿Qué va a ser? La vida es así. Siempre se aprende de los más jóvenes. Es cierto eso. ¿Qué te gustaría volver a ver Independiente, Jorge? ¿Qué me gustaría volver? Sí. Y bueno, nosotros vimos a Bocchini. Cuando vos viste a Bocchini, que era tuyo, sacamos a Maradona, que fue más grande, sacamos a Messi, que fue más grande. Bocchini era tuyo. Las cosas que yo le vi a ver a Bocchini, cuando ver correr dos jugadores entre frente, y decir, se matan. Y él paraba y efectivamente los jugadores chocaban entre sí, se caían. El gol a Peñarol por la Copa Libertadores fue tan golazo. Totalmente. Estaba abajo, cuando sacan el lateral se la dan, porque yo me acuerdo que Bocchini hizo con el pecho acá. Se la dieron ahí, bajó la pelota, empezó a arrancar para la mitad de la cancha y en posición de 10 empezó a encarar para el arco y pasaban. Cuando llegó al área, entrando en el área, tic, la tocó en un costado y con su tradicional gesto levantaba un poquito la mano y
Sí, sí. No, el Bocha es dueño de goles que son Bueno. increíbles. Hay uno Estudiantes, Copa Libertadores del 84, que es, claro, ¿no? La pica, que es de otro Bueno. mundo. Todos sabemos que el gol más importante del fútbol argentino fue el de la Mata en River. ¿Fue el gol más importante? Bueno, el más bonito, no sé si el más importante, pero el más bonito. El más bonito estéticamente. El más bonito estéticamente. De un club, porque hay muchos goles. El segundo que le hace Argentina a Francia en la final. Es un manual de espectáculo. contragolpe. Hay otro gol que le hacen a Serbia y Montenegro el día del 6-0, el gol que hace el Cucho Cambiaso. Era tiki, 23 toques hubo. Sí, no, un golazo. Hay Golazo. muchos goles. Y una hermosa definición de Cambiaso también. Sí, hay muchos goles, que son de un zapatazo de lejos, el gol de jugada en conjunto, la jugada individual, el de tiro libre de pelota parada, hay muchos tipos de goles, o sea, no se Pero puede vos elegir extrañás a Bocini. todo hincha de Independiente. Hay un poema que creo que es de Héctor Negro, que dice: y cuando no vistas más la 10, andaré triste. No sé por qué, andaré triste. Más claro, échale agua. Jorge, querido, gracias. Gracias por venir, gracias por ilustrarnos, gracias por tanta sapiencia y tanta generosidad, en este caso, para hablar de estos 120 años de Independiente y sobre todo de aquel génesis, ¿no? Y explicar por qué un club de pibes de la ciudad de Buenos Aires es una pasión enorme en todo el país, pero con un anclaje tan profundo en Avellaneda. Porque a veces las cosas pasan y nadie sabe por qué pasan. Es que eso poco interesa hoy en día. Hoy interesa ganar, como sea, con un gol en contra en el último minuto, como sea. Entonces, Independiente, en todo lo que te relatamos, era el orgullo nacional. Después pasó a ser el rey de copas. Y hoy en día está en otra realidad. La última. Te doy la potestad, te doy la posibilidad. ¿Volvés a ser el orgullo nacional o sos el rey de copas? Son dos cosas distintas. Por los años es muy difícil, porque si vos me decís por los años es el orgullo nacional, porque es una historia de vida. Ahora, por el momento, dame el rey de copas. Y fíjate vos que Independiente, mi gran anécdota, una de las tantas anécdotas, estaba en España un día, año 86, con un amigo, y había un español que hablaba porque el Real, hasta que me harté. Le dije, hay uno más grande que el Real. Cuando escuchó la tonada argentina, digo, pues ese que tiene muchas letras. Sí, tiene 13 letras y se llama Independiente. Gracias, Jorge. Gracias de corazón. A vos, te mando un abrazo.